Hermanos, amigos, bienvenidos hoy a nuestro canal, vuestro también, Seguidores del Camino, en donde vamos a tratar con la temática que estamos siguiendo en estas últimas conferencias en relación a los capítulos finales del Apocalipsis o días finales del tiempo señalado en las Escrituras. Por ello es que ustedes encuentran como título el remanente final. En el trato de Elohim con su pueblo o iglesia, tocante a las fiestas de él, que él ha establecido, que no son fiestas judías, sino son las de él, como el Pesach o Pascua, Shavuot o fiesta de Pentecostés más conocida, y Sukkot o enramadas, o fiesta de los tabernáculos, o fiesta de las cabañas. Ha empleado en lo tocante a dichas fiestas con su pueblo, ha empleado términos agrarios para fines didácticos y de comprensión. Y esos términos de corte agrario incluso rigen hasta el día de hoy, y lo encontramos hasta en la economía en cuanto a las expresiones que ahí encontramos. ¿Con qué fin? Con la finalidad de que el mensaje que transita sus fiestas, que son las de él, sea entendibles en su esencia y profundidad. Ahora, como les decía, que tales símbolos son de aplicación incluso para nuestro tiempo presente. ¿Y qué es nuestro tiempo presente? Los días finales. Y de ahí por eso el título que les he mencionado al principio. El patrón de lo que acontecerá en los días finales, y ojo que no estoy diciendo tiempos finales, sino días finales en razón de qué, de lo que representa hoy este tiempo, predicho, profetizado en las Escrituras. Nosotros podremos conocer el tiempo cuando los elementos colocados en las Escrituras como profecía se vienen cumpliendo y debemos estar atentos y con nuestra lámpara encendida. Como les decía, lo que va a acontecer en esos días finales guarda relación con lo que ya aconteció en los días primeros, porque hay en la concepción hebrea profética hay un movimiento cíclico, circular. Lo que serás es lo que ya fue. Jesús también lo dijo. ¿Cómo serán los tiempos finales? Como en los tiempos de Noé. Y para conocer cómo serán esos tiempos del final, por ende, hay que entender y conocer los tiempos de Noé. Hay un reposo, al final de los días, hay un reposo que viene para el fatigado. Y cuando hablo de fatigado, hablo del hombre, hablo de la tierra, incluso de la creación de los animales, también con respecto a ellos. Adonai trabaja con el número 7. Por ejemplo, son 7 días, se descansa el séptimo, lo que es el Shabbat. Y él lo establece cuando no había un solo judío en todo el planeta Tierra, porque es de él, y lo aparta y lo santifica, y se coloca él al centro de ese día. Por eso que nosotros descansamos en Shabbat, en honor a él, a que él lo dispuso. También hay el séptimo año en el cual descansa la tierra. Ese séptimo año o ese tiempo se llama Shemitah. Y cuando alguien incluso descansa, dice, estás en tu año sabático, porque es un tiempo en que se descansa la tierra en el séptimo año. También así se ha establecido para la tierra como unos 6,000 años de existencia, y luego al séptimo milenio vendrá, de acuerdo a lo que se conoce o se interpreta, el milenio o el descanso o el reposo pendiente para la iglesia o para Israel.
Entonces vemos cómo el Padre trabaja con estas consideraciones de 7. Vayamos a Éxodo 23, 10 al 11. Pero es importante remarcar lo siguiente, que esas disposiciones o fiestas y ese descanso último que les he platicado, no solamente es para el pueblo o para la iglesia o para Israel, sino también para el pobre, para la tierra y para los animalitos incluso. Y cuando hablo de hombre o pueblo, también me refiero a extranjeros. En Éxodo capítulo 23, en los versos 10 al 11, dice, hablando de reposo o descanso: 6 años sembrarás tu tierra y recogerás su cosecha, pero el 7º año la dejarás libre, es decir, que repose, para que coman los pobres, los afligidos de tu pueblo, y de lo que quede comerán las bestias del campo. Fíjese el Eterno incluso estableciendo disposiciones de beneficio también para los animalitos. Así harás con tu viña y con tu olivar. Esa es la misericordia del Padre. Cuando en el Shemitah, en lo que es el 7º año de descanso de la tierra, vemos que durante 6 años se sembraba o se siembra y al 7º se deja descansar. Y se permite que los menos favorecidos económicamente puedan gozar de lo que queda ahí en dicha tierra. Y luego que ellos han tomado su parte, como dice acá lo que está dispuesto, incluso los animalitos. De todo ello viene a nuestra mente lo siguiente, en términos generales, en términos de historia. Hay 6.000 años de labores para el hombre, 1.000 años de reposo o el milenio, que es lo que se conoce. Los animales también estarán en reposo en ese milenio. ¿En qué sentido? En que ya no se comerán entre ellos, ya no se atacarán, descansarán de todas esas situaciones por las cuales antes ellos eran afligidos y perseguidos entre las diferentes especies. Luego del milenio llegará lo que se conoce como la Nueva Jerusalén. Estaremos siempre con el Eterno. Nunca más estaremos nosotros separados. Sigamos en relación a las fiestas que quiero tocar con la siguiente salvedad. En nuestra relación con Hashem, que es el nombre, es decir, Adonai, dejó 3 fiestas de carácter anual y que era con peregrinación al templo cuando éste existía. ¿Cuáles eran esas 3 fiestas de carácter anual y con peregrinación hacia el templo? Jerusalén es el Pesaj, que conmemora la salida del pueblo hebreo y de extranjeros, porque la palabra menciona también los extranjeros de Egipto. ¿Se celebraba con qué? Se celebraba con la cosecha de la cebada. Y la redención en relación a esa fiesta sería con un cordero, el cordero de Yahvé en la época de Yeshua. Por eso que ellos en el pacto original o Antiguo Testamento colocaban en la mesa un cordero que conmemoraba a ese cordero próximo en la figura de Yeshua o en la persona de Yeshua de Nazaret. La otra fiesta de peregrinación anual es la fiesta del Shavuot, más conocida como la fiesta del Pentecostés. Cuando los hebreos y extranjeros, siempre voy a remarcar eso, y extranjeros salieron de Egipto y estuvieron presentes en el Sinaí, donde nace la iglesia, incluso en las versiones Torres Amat, la Biblia católica menciona ahí la palabra iglesia, ahí nace la iglesia. Recibieron, cuando estaban en el monte Sinaí, recibieron los 10 mandamientos o la Torah. Ello fue el compromiso de la boda. Se llama el ketubá, el compromiso de la boda.
En esa fiesta del Shavuot o Pentecostés se celebra con panes con levadura. En la primera fiesta, en el Pesaj, se celebra con panes sin levadura porque la levadura representa el pecado. Y el Cordero Pascual que fue ofrecido, que es Yeshua, no tiene pecado. Por eso que era pan sin levadura. En la fiesta siguiente, siguiente en cuanto se refiere de peregrinación anual y al templo, se celebra con pan con levadura. ¿Por qué? Porque tanto la casa de Israel o la casa de Judá o el hebreo y el extranjero están con pecados en sus vidas. Esa es la condición del hombre. No hay justo ni aún uno solo. Finalmente, la tercera fiesta de peregrinación anual y con llegada al templo es la fiesta de Sukkot, o fiesta de las enramadas, o fiesta de las cabañas, o fiesta de los tabernáculos. Es lo mismo. Que trata del sustento de Adonai en el desierto. Cuando salen de Egipto, los hebreos y extranjeros fueron sustentados con maná de parte del propio Adonai en el desierto, en esa estadía, y hacen unas enramadas, como una especie de cabañas. De ahí viene la naturaleza de su nombre. Habrá asimismo una celebración de bodas en la cosecha final. Esta fiesta de los tabernáculos o la fiesta de las enramadas da a entender o transmite que Yahvé es nuestra suficiente protección y provisión. Y tiene que ver con la última cosecha, con la cosecha final del ciclo agrario, es la última. Y esto se celebraba con una vendimia o cosecha de aceitunas. Esta fiesta de Sukkot es la última y con eso se cierra el calendario agrario. Por eso que le decía que vamos a hablar en términos agrarios con respecto a lo que ocurría en Israel. Haciendo un resumen muy apretado, en Pesaj, ¿qué representa? ¿Qué significa? Nos hace recordar el ingreso de Joseph a Egipto y que Joseph sale como pueblo de Egipto acompañado de extranjeros. Recordemos que Joseph o José, que fue el segundo después de Faraón y que pudo identificar los sueños de Faraón, fue alguien que incluso se casó con una mujer egipcia y tuvo hijos en Egipto. Hijos que fueron después adoptados. ¿Por quién? Por su padre. Y vinieron a ser de las tribus de Israel por adopción de Jacob. Entonces, trata de ello, de ese salir, de ese recordar del tiempo que estuvieron en Egipto. Incluso la mesa tiene que ver con hierbas amargas por el tiempo que vivieron, y hay una serie de elementos presentes en dicha mesa. Y hay 4 copas de vino en esa mesa, así como en las bodas, en lo que es en la boda final, en la celebración. Vamos a celebrar con la copa de celebración, pero había 4 copas: la copa de santificación, la copa de redención, por ejemplo. Cuando estuvo Yeshua con sus discípulos, celebraron Pesaj, mal llamada Santa Cena del Señor, porque lo que hizo ahí, y les dice Yeshua a sus discípulos: preparen la Pascua, preparen el Pesaj. Y en ese Pesaj estaba presente esas 4 copas de vino. Eso está para los que quieran luego profundizar y buscar en las raíces del Pesaj. Luego está lo que es en cuanto a qué representa lo que es el Shavuot o Pentecostés. Representa o está simbolizado por el trigo. Y este trigo llega, es decir, el pueblo que hemos hablado, hebreo y extranjero, se acerca al monte Sinaí y recibe la ketubá, el compromiso de bodas en lo que es la Torah o los 10 mandamientos. Y en Sukkot, o fiesta de las cabañas, antes mencionada,
que desde lo alto recibe la provisión del Padre en el desierto y que fueron alimentados por 40 años. Es el trasfondo de estas fiestas de corte anual. Lo resaltante es que los 10 mandamientos vienen a ser la ketubá o el compromiso de bodas. Y un compromiso tiene que ver con la integridad de sus partes. Son 10 mandamientos, no son 10 sugerencias. Son 10 mandamientos, no son 9 mandamientos menos el cuarto, que para judíos eso no es así. Es un compromiso. El compromiso es la suma de todas sus partes, sin excepciones. Si el hombre quiere hacer una excepción, ese es problema de él, porque la palabra habla que es una ketubá, un compromiso de bodas. ¿Qué es lo que representa? Representa que la esposa o la iglesia o pueblo de Israel está comprometido a cumplir la fidelidad para con el Padre, para con Abba Padre. Nosotros, como remanente final, como saldo final en estos últimos días, como guardadores de la palabra escrita, participaremos en el segundo éxodo. Como les dije, ¿qué es lo que va a ocurrir al final? Es como lo que ocurrió al principio. Así como en el éxodo, Faraón persiguió al pueblo hebreo antes de ingresar a la tierra prometida, así igualmente el anticristo en el tiempo final perseguirá a la iglesia antes de ingresar a la nueva Jerusalén o a lo que es el deseo o antes de ingresar incluso al milenio. Entonces son figuras que se dan proféticamente recogiendo lo que antes aconteció para que nosotros no estemos con zonas ambiguas, sino el Padre nos ayuda a entender cómo será el cumplimiento de los tiempos finales. Por eso debemos escudriñar las Escrituras para encontrar la palabra certera. Entonces hemos mencionado que fue un éxodo primero y ahora nos vamos a dirigir en el tiempo final al éxodo segundo. Si uno analiza Éxodo 15 con Apocalipsis 15, verá los paralelismos correspondientes. Durante el primer éxodo, el pueblo se estuvo por 40 años comiendo del maná que el Padre le enviaba al pueblo de Israel y a extranjeros, hasta que ellos pudieron ingresar a la tierra prometida. Pero ¿quién es ahora nuestro pan? Porque los hebreos y extranjeros recibieron el maná. Pero ahora ¿quién es nuestro pan? Vamos nosotros a Juan en el capítulo 6, en los versos 32 y 33. Ahí dice lo siguiente. Podemos leer. Y Jesús les dijo: de cierto os digo, Moisés no os dio el pan del cielo, pero mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. ¿Quién es ese pan que descendió del cielo? Yeshua de Nazaret. El tiempo de las 3 fiestas antes señaladas se realizan entre los meses de septiembre y octubre desde el punto de vista de los meses gregorianos, porque desde el punto de vista hebreo tiene otro nombre de meses. En Apocalipsis se da a conocer que la cosecha última del final de los tiempos habrá una gran multitud. Hablando de términos de cosechas. Porque se van a concretar o se van a condensar o se van a juntar 3 cosechas o 3 vertientes para dar una cosecha final. La de la higuera, nosotros somos esa generación de la higuera, en ese reverdecer de la higuera. Mirá la higuera cuando aparezcan nuevamente y brotan las hojas, sabéis que el tiempo está cerca. Somos de esa generación.
La del olivo, pueblo de Israel que reconocerá al Mesías. Y la multitud incontable del Apocalipsis que sale de la gran tribulación y que son mártires por haber proclamado su fidelidad o su fe en Yeshua. Habrá una inmensa multitud que saldrá de la gran tribulación, respaldados por el Ruach HaKodesh o el Espíritu Santo, que no será quitado sino estará con ellos, porque es el único que trae convicción de pecado. Haciendo figuras, recordemos que cuando la paloma regresó de donde Noé la segunda vez, trajo en su pico una rama del olivo. ¿Y qué viene a representar ese olivo? ¿Quién dice la Escritura que es ese olivo? ¿Quién dice Romanos que es ese olivo? Es el pueblo de Israel. Dicha rama representa a Israel. Y la tercera vez, figura del tercer milenio, cuando Noé suelta la paloma, no regresó la paloma, reposó en la tierra. Ese reposar en el año 3000, digamos así, en el tercer día, porque 1000 años es como un día para el Eterno, simboliza al milenio. Vayamos a Zacarías, capítulo 4, versos 11 y 12. Hablé una vez más y le pregunté, ¿qué significan estos dos olivos que están a la derecha y a la izquierda del candelabro? Y aún le pregunté de nuevo, ¿qué significan las dos ramas de olivo que por los dos tubos de oro vierten su aceite dorado? Son prensados. Las dos ramas del olivo, Israel y Judá, están destilando aceite, producto de haber sido prensados en la tribulación. En Zacarías 4:14, bajando un poco, dice, y él me respondió, estos son los dos ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. Las cosechas finales tratan de Israel y de los injertados al olivo. No trata de gentiles, trata de extranjeros injertados y son ya ciudadanos de Israel, como dice Efesios 2. Hizo de todos un solo pueblo Israel. Aunque ya no estamos en Israel y no tenemos tierras para presentar cosechas, puesto que estamos en las naciones, como celebración, en atención a las fiestas de Yahvé, que son suyas, podemos presentar fruto de nuestro corazón por estar en obediencia a la Torá, a sus instrucciones, por estar siguiendo a su voz. Al compartir la verdad de Yahvé a las ovejas, y Jesús es la verdad, al compartir esa verdad y que esas ovejas vuelvan a la casa del Padre, retornen en obediencia a Él, esa cosecha de ovejas serán frutos que nosotros podemos presentar, porque nadie se presentará ante el Padre con las manos vacías. Cuando estamos en lo particular, luego de haber sido comprados, redimidos por su gracia, y como consecuencia de ello estamos siendo obedientes a la Torá, se empezarán a dar un conjunto de bendiciones en nuestra vida, a las labores que nosotros hacemos. Es lo que denominan las Escrituras las añadiduras. A mí meditemos cuando ello no venga ocurriendo, cuando estamos en obediencia a su palabra, a lo que Él pide de nosotros, y no estamos en esa tranquilidad de recibir de su provisión y de las añadiduras. Será tiempo de meditar. El Shaddai convocará a la sequía cuando nosotros estemos, para seguir con el lenguaje agrario, cuando nosotros estemos en rebelión, convocará a la sequía. No vendrá la lluvia a nuestra tierra, no habrá fruto, no habrá esa provisión. Por estar de espaldas a su voz, a sus mandamientos. No viviendo en santidad, pero en cambio la lluvia llegará
a nuestra tierra, cuando estemos rendidos a sus disposiciones, rendidos a sus designios, obedeciendo la tarea que Él nos encarga realizar. Porque si buscamos el sustento con nuestras propias ideas independientes y particulares, a nuestro propio estilo, entonces lo que vamos a conseguir es que esas semillas caigan entre espinos y los espinos van a ahogar las semillas, dando la imposibilidad de que sean fructíferas. Nuestra misión es salir a sembrar las semillas. Al final debemos presentar cosecha al Eterno. No podemos presentarnos, como les dije, con las manos vacías o incluso con talentos que no hemos querido emplear o con los dones que Él nos entregó y que no hemos dado a la gente, que fueron regalos y que nosotros por temor o por algún motivo subalterno no quisimos poner por obra. Entonces, ese es otro cantar y eso será una rebeldía y será considerado por el Padre en cuanto a las recompensas en los días finales que hicimos con los dones y talentos recibidos. En Daniel 12:10, con respecto a estar atentos, dice lo siguiente: muchos serán limpios, emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos se entenderá, pero los entendidos comprenderán. El Padre va a revelar sus secretos para aquellos que son obedientes. Les va a dar a conocer las señales de los tiempos finales y estar atentos a lo que viene ocurriendo. Hoy nos encontramos a la luz profética señalada en los días finales del cual habló Daniel. Estamos siendo limpiados por acción de la palabra, por acción de la Torá en nuestras vidas. Si nosotros dejáramos la Torá, las instrucciones, las santas escrituras, seríamos las víctimas de nuestras propias ideas y creencias. Cuando nosotros salimos a sembrar la palabra, incluso en redes sociales, salimos a compartir un poco del mensaje del Eterno en redes sociales y colocamos de acuerdo al escrito está. No faltará quienes, aprovechando la noche o las horas menos transitadas en redes, a la par que hemos colocado, colocan un mensaje que es contrario a lo que hemos dicho, que no es de nuestro propio elucubramiento mental, sino que hemos dicho sostenidos en la palabra o hemos colocado un versículo de las Escrituras. Vendrán los colocadores de cizaña para tratar de desvirtuar el mensaje de la palabra. Eso es lo que hacen las fuerzas malignas para intentar que pretenden desacreditar la palabra del Todopoderoso, del Supremo Hacedor. Porque no pueden soportar el legado original o el escrito está sin tradición alguna, tal como nos fue legado, tal como lo dejó, como ese escrito está, o como cuando Jesús decía, oísteis que fue dicho, lo que los hombres decían, pero yo os digo, Él que es la menra, el logos, la palabra, la Torá viviente, yo os digo, en base al escrito está. El espíritu del anticristo busca perjudicar la acción de sembrar la correcta, la buena semilla de nuestro amado Padre eterno. Porque ahí están, cuando se colocan, incluso vienen, como les decía, esos sembradores de cizaña permanentemente. Hasta hay algunos de corte judaizante que tratan también de jalar agua para su molino, no queriendo aceptar los originales, la palabra escrita, en su forma y fondo. Miren lo que dice, Mateo 13:30, en lo que es el arrebatamiento en relación a la cosecha final. Encontramos lo siguiente:
Mateo capítulo 13, verso 30. Procedo a leer. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña, y atadla en manojos para quemarla, pero recoger el trigo en mi granero. Al final de los tiempos, se recogerá primero la cizaña. Es al revés. Antes se sembraba la palabra, primero el trigo y luego aparecía la cizaña. Al final de los tiempos se voltea. Se recoge primero la cizaña y el trigo después, tal como acá está escrito. Esa cizaña será atada. ¿Para qué? Para el fuego. En cambio, el remanente de Israel o la iglesia será salvada, es decir, guardada en el desierto. Como decía Apocalipsis, se le dio alas a la mujer y fue guardada en el desierto. Mientras que la cizaña será atrapada, será sujetada para el día de la ira, que vendrá a ellos y caerá con fuego. Toda doctrina que sea levantada y mantenida por tradición, por los hombres, así sean muy encopetados, doctores, magísteres, teólogos o lo que sea, pero que estén apartados o divorciados de esta palabra escrita, es literalmente también cizaña, porque trae mensaje que está en colisión o en enfrentamiento a esta palabra. No digo aquello que se interpretó de conciencia y de fe, sino que a sabiendas que no es así, con frente a esta palabra, pero por intereses propios y particulares, es conveniente que no sea lo que dice el escrito está. Eso es cizaña. Hoy también existe una gran cantidad de personas que vienen escuchando acerca de las raíces hebreas de la fe, pero sin guardar sus instrucciones, sin compromisos de vida. Y cuando llegue el tiempo de la gran tribulación, estarán en una posición sumamente incómoda, complicada, difícil. Se acordarán de lo que les fue enseñado, de lo que les fue transmitido, y que no obedecieron. Somos salvos por gracia, redimidos, comprados por gracia, sí, pero llamados a obedecer, no llamados a hacer lo que queramos. Y entonces, habiendo conocido nosotros, no hemos actuado en conformidad a ello. Entonces dice ahí en Apocalipsis que el dragón volverá sobre la descendencia de la mujer. ¿Quién es la mujer? Israel. Sobre esa descendencia no obediente volverá. Se irá contra ellos. Será contra aquellos que no participaron en el arrebatamiento de Israel o de la iglesia que estará guardada en el desierto. Amigos, quiero señalar lo siguiente para terminar finalmente. En Romanos, en el capítulo 9, en el verso 27, les voy a dejar este mensaje como un aspecto final. Vayamos a Romanos capítulo 9, en el verso 27. En Romanos capítulo 9, en el verso 27, encontramos lo siguiente. También Isaías proclama acerca de Israel, aunque el número de los hijos de Israel fuera como la arena del mar. Acá está hablando de los que estuvieron en Asiria y se esparcieron entre las naciones, en Perú, Colombia, México, en Estados Unidos, etc. Y que estuvieron en Asiria, como les dije.
por eso es que son incontables. En cambio, la casa de Judá, que está ahorita en su tierra, será pues 14, 15 millones. Pero está hablando acá de los incontables, los que están en las naciones. Dice, tan solo el remanente será salvo. Habrá un residuo, una parte pequeña que será salvo, guardada, protegida. Ese es el sentido. A veces en las versiones últimas se ha eliminado lo que es la diferencia entre redención y salvación, y creen que es lo mismo. No, la redención, comprados por gracia. Lo otro es salvación, protegidos. Cuando está con Israel habla de protección. Eso analizando siempre de lo que es la raíz originalmente. Ahora vayamos a Isaías capítulo 10 y verso 21. Recuerden que es Israel que está entre las naciones. Son no solamente los que fueron de las tribus de Israel, sino también los injertados al olivo, como dice Romanos, el cual es Israel, injertados por la fe al olivo. Leamos Isaías capítulo 10 en el verso 21. Un resto volverá, el resto de Jacob volverá, retornará al Dios fuerte. Ese retornar, ese volver a la casa del Padre, ese retorno del Hijo pródigo a la casa del Padre, en ese arrepentimiento. Aquellos que están esparcidos entre las naciones, como les decía, luego de haber estado en Asiria, y nunca regresaron a Israel, estamos hablando de más o menos el siglo 7 antes de Cristo. Mientras han estado entre las naciones, incluso ahora, han conocido a Yeshua de Nazaret y lo han recibido como Rey y Salvador, pero tienen que, o les falta conocer la Torah, es decir, lo que se denomina el Antiguo Testamento. En realidad es el pacto original, conocer la fiesta de Yahvé, todo aquello, sus Shabbat, sus Shemitás, sus celebraciones, todo ese bagaje, alimentarse. Por eso que dicen injertados al olivo, para que puedan beber de esa savia milenar. Ellos que han conocido, y estamos ahora por eso en tiempo de restauración, ellos que han conocido a Yeshua están siendo con un silbido traídos. Hay un remanente que está siendo convocado y está siendo lavado por la palabra, por la Torah que están recibiendo. Porque Yeshua viene por una iglesia sin mancha, santa y sin arrugas, sin dobleces doctrinales, con lo que significa la restauración de la palabra misma, sin que el hombre la intervenga o la esté modificando a su antojo. En comparación a ello, en la casa de Judá, que estuvo en Babilonia aproximadamente en el siglo V antes de Cristo, y que sí regresó a su tierra, no conocen a Yeshua de Nazaret, pero conocen de Torah. Y está señalado que un día ellos se darán cuenta, en el día de la angustia de Jacob, levantarán la mirada y reconocerán al que atravesaron, a Yeshua de Nazaret. El remanente, la iglesia, Israel, ingresará con Yeshua a Jerusalén cantando y llenos de gozo. Y el mensaje que nos deja Apocalipsis, y también como término de esta charla o de esta conferencia, lo encontramos para que aquel que precise alguna aclaración, lo encontramos en Apocalipsis 14:12. Y dice a la letra: aquí está la perseverancia de los santos, los que guardan, oh sorpresa, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Ambas dimensiones. Lo que les decía, redimidos por gracia, porque no hay hombre que pueda cumplir los mandamientos, redimidos por gracia para ser obedientes, una vida de santificación, no en nuestras fuerzas,
sino por la acción del Ruach HaKodesh o del Espíritu Santo. Tal remanente representa a la última cosecha del trigo. Ese remanente del cual hemos estado hablando a lo largo de las Escrituras es la última cosecha del trigo. Ingresará como pueblo a la nueva Jerusalén también. Somos el remanente de la higuera de esos últimos días, de esa higuera que reverdece desde que Israel regresó como nación a su tierra en mayo de 1948. Y estamos llamados como remanente, que estamos escuchando la voz del Padre en estos últimos años literalmente de restauración de las raíces hebreas de la fe, de ese retornar. Estamos llamados a rendir nuestra vida en obediencia a su palabra, a la Torá, y a ser guardadores, luego de haber sido comprados, redimidos por gracia. Ese es el sentido de lo que la palabra nos ha legado para nuestras vidas. Hermanos y amigos, muchas gracias por su presencia, esperando contar con su participación, si así Yahvé lo permite, el próximo sábado a las 6 horas de la tarde, horas de Lima. No olviden suscribirse y comunicar a sus amigos acerca de este canal. Muchas gracias, shalom y un abrazo para todos ustedes en Yeshua de Nazaret.